del departamento todavía no he tenido novedades, nunca me contestaron el mensaje, ese que mandé, o sea, me dijeron vamos a averiguar, pero hasta acá no me dijeron más nada, pero de todas maneras, bueno, viento no hay, chicos, así que una pena porque podríamos haber aprovechado el día para hacer el laboratorio y que no nos quede todo junto, porque bueno, el 17 conseguí el laboratorio, de hace un ratito me avisó Gerardo que justo el 17 está vacío el laboratorio, y así que vamos a tener que tener los últimos 3 prácticos uno detrás de otro, así que va a ser intenso. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Y corrí, después les muestro el cronograma, se los paso, les subo a Petco de nuevo el cronograma, justo acá. Nos quedó la visita, porque tuve que correr, nosotros para el 17 teníamos la visita al microscopio electrónico, quedó para, bueno, al final, casi, antes creo que la misma semana que vamos a ir a Owe, creo que quedó esa misma semana, así que bueno, quedarán los 2 viajes, entre comillas, al final. No era la idea, porque la idea era tener una continuidad entre los temas que íbamos viendo y los prácticos que íbamos haciendo. Pero bueno, haremos un repaso previo antes de comenzar el trabajo en el laboratorio, para refrescar un poco los conceptos, ¿sí? No es nada muy difícil, pero la idea era, bueno, tener esa continuidad, ¿no? Teoría práctico, teoría práctica. Pero bueno. Admitir. Bueno, después le cuentan a los compañeros las novedades, estos 2 últimos chicos que se han conectado. Y bueno, si les parece, ya somos 20, así que podemos arrancar la clase. Si llega a haber alguien que se conecta y yo por ahí no me di cuenta, me avisan, ¿sí? Igual voy a tratar de dar la clase, no sé si se ve bien ahí la pantalla, voy a tratar de mantener... pero creo que no puedo. A ver. Bueno, me van a tener que avisar incluso hasta cuando nos estemos quedando sin tiempo, ¿sí? Porque 9:36, 9:30, 10:30, por ahí. Porque no puedo mover la pantalla, tengo que poner la presentación para poder, a ver, esperen un segundo que tengo una pequeña duda acá. No, tengo un problema ahí con el presentar. A ver. Vamos a poner toda la pantalla. ¿Me avisan, por favor, si se ve la presentación? ¿Se ve la presentación ahí? Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a hacer algo que suelo hacer, que es... Para que me funcione mejor. No. Bueno, no importa. ¿Ahí se ve entonces? Bueno, vamos a arrancar entonces con principios de genética. Es un tema por ahí que quizás les cuesta un poco entenderlo porque no se puede, son cosas que no vemos, ¿sí? El ADN está metido dentro del núcleo y todo lo que pasa ahí y nosotros lo tenemos que imaginar. ¿Cómo llegaron a entenderlo? Bueno, con marcadores, con mucho estudio. Los microscopios hicieron digamos, un trabajo importante acá, ¿sí? A partir del microscopio es como que se desató un poco el nudo que había respecto de lo que eran los descubrimientos microbiológicos, ¿sí? Entonces, bueno, y después, bueno, cuando lograron ver qué era lo que había dentro del núcleo y lograron sacarlo del núcleo y lograron trabajar con él, bueno, se abrió otro campo gigante de trabajo como es la biología molecular, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco a ver
lo básico, como para que ustedes entiendan algunas cosas, sepan que esto es una carrera entera, ¿sí? Ingeniería genética es una carrera entera, o sea que lo que yo puedo llegar a hacer acá es apenas darles un pantallazo de más o menos cómo se duplica el ADN y cómo se transcribe la información y cómo se traduce la información luego en proteínas, ¿sí? Hay algunas cosas que ya hemos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le contaba lo que eran los genes? ¿Sí? Los genes eran, en definitiva, porciones de ADN, ¿sí? Una cierta cantidad, un pedazo de ADN, ¿sí? En ese ADN están los pares de bases, y esa secuencia de pares de bases de un determinado largo varía con cada gen, ¿sí? Se le puede llamar que es un gen, ¿sí? Entonces, una definición del libro: la mayoría de los genes son entidades que codifican la secuencia de un aminoácido de un único polipéptido o proteína, ¿sí? En definitiva, es un segmento de ADN. Y es también lo que hace a la herencia en general. Ustedes saben que nosotros tengamos ojos de color, de un determinado color, tiene que ver con qué color de ojos tengan nuestros padres, ¿sí? O si hay algún gen medio dormido por ahí, en una de esas, tengo a alguien que quiere ingresar, me disculpan un segundo, a ver, creo, sí, admitir, perfecto. Ana, ¿qué tal? No sé si ya estás en la... No, todavía no. Bueno, hola Ana, no sé si ya estás. Sí, hola, hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, sigo entonces acá con esto que veníamos hablando de lo que eran los genes, ¿sí? Que es una porción de ADN. Les comentaba recién que, bueno, que nosotros tengamos una determinada característica fenotípica que se llama, como es por ejemplo el color de ojo, es la manifestación en definitiva de la información que lleva un gen y que siempre tiene que ver con qué información tienen nuestros padres en sus genes. Por ejemplo, yo en mi caso tengo ojos verdes, ¿sí? Mi papá y mi mamá, los dos tienen ojos verdes, entonces es muy posible que mis hijos, salvo que venga algún gen que sea más dominante, tenga ojos verdes. En el caso particular de mi hijo, por ejemplo, él tiene ojos marrones. Entonces, la información de su padre fue la que se manifestó como dominante en su fenotipo, que se llama, que en definitiva el fenotipo es la expresión, es lo que nosotros vemos, es la expresión, digamos, de ese gen, ¿sí? Esto tiene que ver, bueno, con la genética mendeliana, que bueno, nosotros no vemos acá, pero bueno, sepan que todo esto de lo que es la herencia y la genética lo llevó adelante y lo estudió un monje, ¿sí? De apellido Mendel, y bueno, él comenzó a ver cómo se iban heredando ciertos caracteres de una generación a la siguiente. Él trabajó con plantas de arvejas, estaba muy aburrido, no tenía mucho para hacer, entonces se puso a ver cada vez que cosechaban arvejas se daba cuenta de que habían arvejas que eran de otros colores, ¿sí? Y de que había una cierta proporción de arvejas que era más frecuente, y a eso le llamó carácter dominante, ¿sí? Sobre aquellos arvejas que se manifestaban de otro color, que eran como menos frecuentes. Bueno, los comenzó a estudiar y demás, y bueno, después de ese descubrimiento, él fue el primero que, digamos, comenzó a llamar a estos caracteres como genes, y después se dejó de lado ese estudio porque no había, digamos, forma de estudiar molecularmente lo que pasaba con lo que él, digamos, proponía. Y luego de muchos años, después incluso de su muerte, se retomó ese estudio y nació lo que es la genética mendeliana, ¿sí? Que es un poco lo que trata de alguna manera de eh, explicar cómo se heredan, ¿sí? Los genes a través de las distintas generaciones de padres, hijos y etcétera, ¿sí? Pero bueno, volviendo un poco a lo que es, digamos, la genética en sí, lo que vamos a ver nosotros, yo les comentaba recién que el gen entonces es una porción, un pedacito de ADN, ¿sí? Que tiene una determinada cantidad de pares de bases, ¿sí? Hay algunas regiones de DNA que codifican otro tipo de RNA, como son el de transferencia y el ribosomal, que yo después les voy a comentar cuáles son, ¿sí? Y generalmente se le llama al grupo de 3 pares de bases, ¿sí? Un codón, ¿sí? Ese codón codifica generalmente no, codifica para un determinado aminoácido específico, ¿sí?
Igual hay, por una cuestión para salvar errores, ¿sí? Hay varios codones que pueden codificar para el mismo aminoácido, pero después esto también lo vamos a ver un poquito más. El ADN, cuando en la célula cumple dos funciones, primero se replica a sí mismo cuando va a hacer una división celular, por ejemplo, ¿sí? Una célula se divide, tiene que dividir su material genético, entonces el ADN se replica a sí mismo, ¿sí? Se generan copias, y cuando necesita transcribir la información, necesita sintetizar proteínas, lo que hace ese ADN a través de un mecanismo, ¿sí? Bastante intrincado y bastante difícil por ahí de entender, transcribe la información al RNA mensajero, ¿sí? Que yo les comentaba que salía del núcleo, y luego ese RNA mensajero se traduce, ¿sí? Gracias al ARN ribosomal, al ARN de transferencia y a los ribosomas en sí, que son los que leen la secuencia, traducen esa información a distintos aminoácidos, y esos aminoácidos luego se unen para formar una proteína, como tenemos acá abajo en el esquema que les muestro acá. ¿Vamos hasta acá? ¿El resto se durmió? No importa. Bueno, fíjense que acá yo les había mostrado esta foto, este esquema, ¿sí? De la diferencia de los procesos, en definitiva, ¿cómo es?, de replicación del ADN o de traducción a proteína, tanto de las procariotas como de las eucariotas. Acá les puse a la señora Daenerys Targaryen, que siempre tenía su pelo con bucle. Mi hijo se ríe. El RNA siempre es de cadena simple, ¿sí? Y el DNA, que siempre que hablamos de DNA, es cadena doble, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la cadena de ADN que se copia al RNA mensajero? Si tenemos una sola, dentro de la doble hebra de ADN, ¿cuál es la que se copia? Es indistinto porque la información es la misma, ¿sí? Se puede copiar una cadena como la otra. En el caso de las procariotas, esto se los había mostrado, en el caso de las procariotas tenemos que los genes en el DNA, ¿sí? En la parte de arriba del esquema, ¿sí? Que se transcribe la información directamente a un RNA mensajero, ¿sí? Sin demasiadas modificaciones a partir del DNA, y eso sucede todo en el citoplasma. Recuerden que las procariotas no tienen núcleo, entonces eso se realiza todo en el citoplasma, y luego se traduce a una proteína. En el caso de las eucariotas, el proceso es un poquito más complejo. Tenemos el ADN está, como ustedes saben, dentro del núcleo, ¿sí? Y ese núcleo, en el núcleo del ADN se realiza lo que sería la transcripción de la información a la hebra de RNA mensajero, ¿sí? Hay algunas partes llamadas intrones que no codifican para nada, simplemente me indican dónde comenzar a copiar el ADN para poder transcribir de forma eficiente, vamos a decir, y correctamente la información, ¿sí? Luego que se transcribe la información a ese RNA mensajero, lo que sucede es, a ver, disculpen. Bien. Lo que sucede es que esas pequeñas porciones de RNA que nos sirven, ¿sí?, para lo que es la síntesis de proteína, son eliminadas de la molécula. Es así como el RNA primario se transforma en un RNA, un mensajero maduro, ¿sí?, ya con la información que yo necesito para codificar esa proteína, y así como está, viaja al citoplasma, ¿sí?, y en el citoplasma se encuentra con los ribosomas y el ARN de transferencia, y se traduce la información a una proteína, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, pero es un poco para recordar a grandes rasgos cómo es el proceso, ¿sí? No sé qué pasa, ahora sí, a ver, no sé si... ¿Cómo?
Ah, gracias. Sí, lo corrí en realidad porque no veía esto último, pero está bien. Gracias. Bueno, siguiendo un poco, ya habíamos visto la estructura del ADN, ¿sí? Que estaba formado por pares de bases, citosina y guanina, que se unen entre sí a través de tres puentes hidrógenos, y timina y adenina, que digamos, se parean entre sí se unen entre sí por dos puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan que teníamos, si nosotros desdoblamos la, la hebra de ADN, teníamos en un extremo el 5'-fosfato, ¿sí? Y en el otro extremo 3'-oxidrilo, y del otro lado de la molécula de ADN tenemos exactamente lo opuesto, 5'-fosfato, y en el otro extremo, perdón, me fui, 3'-oxidrilo, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo conozcan porque al momento de replicarse el ADN, o sea, duplicarse a sí mismo al momento de la división celular, se produce una abertura, ¿sí? Se van rompiendo estos enlaces para poder copiarse, ¿sí? Y tiene, ya les voy a contar, una dirección de copia, el ADN, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a pasar porque ya lo vimos. El ADN, así como las proteínas y todos los compuestos celulares, esto es importante porque a partir de aquí digamos que se pudieron diseñar un montón de técnicas de investigación, ¿no? Y de metodologías para poder manipular en definitiva el ADN para donde yo quiero y hacerle lo que yo quiero al ADN. Pobre ADN, le hacemos de todo. Tiene un efecto, se descubrió que tiene un efecto, que, o sea, que digamos que tiene que la temperatura tiene una influencia sobre el ADN, así como en cualquier componente celular. Ustedes saben que las proteínas, las membranas, todo llega un momento en que se desnaturalizan o por efecto de la temperatura se pueden llegar a romper, ¿sí? O a modificar de alguna manera su estructura y por ende sus características químicas, ¿no? El ADN cuando se logró aislar, se pudo, digamos, conocer que si manteníamos más o menos las mismas condiciones eh, de donde venía la célula, ¿sí? El ADN podía llegar a ser aislado y guardado a temperatura cercana al ambiente. Significa que si yo estoy trabajando con mesófilos, que trabajan a temperatura ambiente, o sea, son microorganismos que crecen entre 25 a 35 grados, yo puedo tranquilamente extraer ese ADN y mantenerlo estable a esas temperaturas, ¿sí? Pero comenzaron a jugar, una vez aislado ese ADN, comenzaron a jugar con ese ADN cambiándole las temperaturas y descubrieron que más o menos, ¿sí? A los 84 grados centígrados el ADN se fusiona, ¿sí? Y se liberan cadenas sencillas, o sea, yo puedo separar con la temperatura, aumentando la temperatura de una hebra de ADN, puedo llegar a hacer que éstas se separen, manteniéndose estable los pares de bases en cada una de las cadenas, ¿sí? Esto se iba midiendo con absorbancia. Ustedes pueden ver que cuando la doble cadena está unida, la absorbancia va aproximadamente, estoy a temperaturas más bajas, fíjense, la absorbancia va entre 0,8 y 1, ¿sí? Ya a los 85 grados aproximadamente existe la fusión, se comienzan a separar, entonces es como que la absorbancia aumenta un poquito, ¿sí? Entonces eso me daba digamos, la pauta de que yo estaba pudiendo separar las hebras de ADN y que queden cada una por separado, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, hago el paso inverso, que comienzo a enfriar esta suspensión donde yo tengo las moléculas de ADN, ¿sí? En este caso, supongamos que tenemos las cadenas libres, ¿sí? El ADN se vuelve a constituir, lo cual a un investigador dijo, bueno, esto es buenísimo porque para yo poder conocer cuál es la secuencia de pares de bases que yo tengo acá, si yo diseño una secuencia de pares de bases que yo voy a conocer exactamente la secuencia, porque la diseñé yo en un laboratorio, créanme chicos, esto es muy loco, pero se puede hacer, y yo una vez que tengo las cadenas de ADN separadas, le incluyo la cadena de ADN que diseñé yo, esa cadena de ADN, ¿sí? Se une de forma complementaria a mi cadena de ADN original
y puedo conocer de esa forma, a través del complementario de la cadena de ADN de la hebra de ADN que yo diseñé, cuál es la secuencia de pares de base de la cadena de ADN original. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, dependiendo de dónde se acople una con otra, sabes qué ácido mononucleico tenía. Exactamente, Yo esa es un pongo poco la guanina, se idea. tiene que venir con citosina y así sucesivamente. Claro, si yo digo, bueno, voy a hacer una hebra de ADN que tenga citosina, adenina, tinina, etcétera, y comienzo a enfriar esto, que yo ya tengo las cadenas acá separadas, yo comienzo a bajar la temperatura y hay muchas posibilidades de que las hebras que yo diseñé se peguen a la cadena, a la hebra de ADN original y yo pueda de esa forma conocer de forma complementaria, como les decía recién, cuál es la secuencia, ¿sí? ¿Esto me sirve para qué? Para, por ejemplo, ver qué está codificando, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de un gen que me está codificando para un determinado carácter? ¿Sí? Bueno, sigamos. Esto es lo que se denomina como hibridación del ADN, ¿sí? O sea, genero un ADN híbrido con una mezcla de la cadena de ADN original con la cadena de ADN que diseñé yo, ¿sí? Para poder conocer su composición en nucleótidos, en definitiva, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a pasar un poco rápido porque ya lo vimos, pero para recordar, recuerden que en el caso de las procariotas, el ADN suele ser de tipo circular y es una cadena de ADN única, ¿sí? Que bueno, como es muy grande, si está desenrollado, se comienza a enrollar, ¿sí? Se superenrolla y se comienzan a adicionar proteínas para mantener la estabilidad de esta molécula, ¿sí? Que yo le comentaba que estas moléculas son, son proteínas que se llaman histonas, ¿sí? Que se unen de A4 o de A5 y le permite al ADN enrollarse sobre sí misma formando una estructura llamada nucleosoma que lo que hace, como les decía recién, es mantener esa estabilidad y no permitir que por el sobreenrollamiento la hebra de ADN se rompa en el medio y se desenrolle, ¿sí? Bueno, y acá teníamos el mapa cromosómico humano. Bueno, sepan que, hubo hace unos años, creo que por ahí en los 90, 80, 90, una carrera para ver quién lo descifraba primero, ¿sí? El famoso proyecto Genoma Humano se llamaba, que el objetivo era justamente poder conocer cuál es la formación o cuál es la dotación cromosómica y en dónde están ubicadas cada uno de los genes del ser humano. Y ahora se ha hecho con otras especies. Por ahí en las bacterias obviamente es más simple, es por eso que los microbiólogos o digamos, los investigadores trabajan mucho con bacterias también por eso, porque en general, por ejemplo, el mapa de Escherichia coli está completo, hay varias que están como completo, entonces eso da la posibilidad de poder jugar con los genes para que los genes hagan lo que nosotros queremos, ¿sí? Y eso, bueno, en el campo de la investigación es un montón. Bueno, lo que son los elementos genéticos tenemos el cromosoma o los cromosomas, ¿sí? Propiamente dichos, y hay elementos no cromosómicos, por ejemplo en los virus, que ya hemos visto, los plásmidos, ¿sí? En las mitocondrias y en los cloroplastos, que yo les comentaba que al momento de la división celular, las mitocondrias y los cloroplastos se pueden dividir a sí mismos porque tienen, no dependen del metabolismo de la célula, siendo que como tienen cromosomas en su haber, en su composición, pueden dividirse independientemente, ¿sí? Y algunos elementos transponibles, como ese ADN que yo les comentaba extracromosómico, que a través de los pili se puede llegar a compartir entre bacterias, ¿sí? O entre microorganismos, y el microorganismo que adopta ese elemento transponible, ese cromosoma extranuclear, digamos, puede adquirir también ciertas características genéticas de la célula que se lo está donando, ¿sí? Bueno,
ahora empezamos un poco con la parte más escabrosa del asunto, que es cómo es que se da el proceso, ¿no? Nos queda más o menos una media horita estoy controlando acá con el reloj, así que bueno, yo más o menos a las y 25 por ahí corto la clase y les mando un nuevo link, ¿sí? Bueno, la replicación del ADN, ¿sí? Simplemente, y para que más o menos se hagan una idea, la doble hebra de ADN se tiene que abrir, ¿sí? ¿Se abre cómo? Gracias a un complejo enzimático, ¿sí? La famosa DNA polimerasa, ¿sí? Que lo que permite es que se abra la hebra de ADN, ¿sí? Se repliquen, o sea, se vuelva a sintetizar nueva cadena de ADN y... y bueno, después, digamos, esa síntesis se generan dos hebras de ADN y cada una, digamos, de las hebras de ADN viaja a una célula diferente, ¿no? En el caso de las procariotas. Bien digo, el crecimiento siempre se da desde el extremo 5' al 3', ¿sí? Las enzimas son las enzimas DNA polimerasa, que son las que catalizan las reacciones, y se consumen aproximadamente 2 enlaces ricos en energía por cada nucleótido añadido. O sea, yo una vez que estoy sintetizando, una vez que se abre la cadena de ADN, se comienza a sintetizar la nueva hebra de ADN, ¿sí? Y para yo unir esos nucleótidos necesito, por cada nucleótido que yo estoy incorporando en la nueva cadena de ADN, se consumen 2 enlaces ricos de alta energía, ¿sí? Bueno, acá hay toda una teoría, ¿sí? Al principio no se sabía cómo se hacía para que se replique ese ADN, ¿sí? Y habían varias como teorías, ¿no? La replicación, como ahí les muestro en el esquema, es semiconservativa. ¿Qué significa? Que la hélice original de ADN se abre y a medida que se va abriendo, como ustedes pueden ver acá, se va sintetizando la nueva hebra de ADN y se va pegando a la original. Entonces, cuando se termina de duplicar este ADN, ¿sí? Quedan 2 hebras de ADN, con toda la información, por supuesto, constituidas por una cadena original y una cadena que ha sido replicada de esa, ¿sí? Antes se pensaba que el proceso no era así, habían varias teorías. Esta se llama semiconservativa por esto, porque con cada una de las hebras de ADN nueva, las cadenas de ADN nueva conservan una hebra de la cadena digamos, de la molécula de ADN vieja, ¿no? Pero antes se creía, o habían varias teorías, que por ejemplo es como se destruía todas las hebras de ADN, se sintetizaban esos pedacitos y se volvían a unir, entonces es como que quedaba una mezcla en cada una de las hebras nuevas, de las cadenas nuevas quedaban parte de las hebras viejas, ¿sí? y nuevas. Esa era una teoría. La otra teoría era que se abría la cadena de ADN, se sintetizaban las 2 hebras y luego la cadena de ADN original se unía por un lado y las hebras sintetizadas se unían por el otro. Eso, bueno, se usaron marcadores en distintos pares de bases de una molécula de ADN original y se dieron cuenta que no, que en realidad es semiconservativo la replicación del ADN, ¿no? Se va abriendo, aparte lo más lógico, porque tiene que ser como un proceso continuo, entonces se va abriendo, se van copiando, a medida que se va copiando, se van formando estas cadenas nuevas, ¿sí? Entonces al final del proceso queda de esta forma. A ver, ¿me esperan un segundito, chicos? Sí, profe. Que tengo que hacerle una consulta a mi hijo. Bueno, sigamos entonces. Bueno, yo les digo, bueno, se replica el ADN, perfecto, bárbaro, se replicó. ¿Por dónde arranco?
en las moléculas de ADN existe un RNA que se llama RNA iniciador, ¿sí? Que son una secuencia de unos ciertos pares de bases donde la DNA polimerasa lo reconoce, ¿sí? Y ahí se une para poder comenzar a hacer el trabajo, que es abrir la cadena, ¿sí? Y comenzar a copiar, de alguna manera, la cadena de ADN, ¿sí? Entonces, fíjense ahí en el esquema, es como una especie de complejo que se llama RNA iniciador DNA, ¿sí? Y fíjense que acá yo les comentaba que la secuencia de duplicación siempre se da desde el extremo 5' al extremo 3', ¿sí? Siempre es así. Entonces, fíjense, en el caso del ADN del procariota, ¿sí? Acá tenemos el origen de la replicación, que vendría a ser este pedacito de RNA iniciador, ¿sí? Acá lo tenemos doble, acá comienza a abrirse, ¿sí? Y fíjense que el ADN se comienza a sintetizar tanto para un lado, para el otro, a partir de las cadenas viejas, ¿sí? Y lo que sucede es que se va duplicando, se va replicando, se va replicando, se va copiando, y una vez que terminó de duplicarse, ¿sí? Me quedan las dos cadenas nuevas de ADN, una con una hebra vieja, ¿sí? Y una hebra nueva. En este caso es así. En el caso de las eucariotas que no tienen del DNA circular es lo mismo, solo que, bueno, la replicación es como que comienza por un extremo, ¿sí? En este caso necesitamos este RNA iniciador. Acá tenemos un poco más ampliada lo que es la horquilla de replicación, y les voy a contar un poco qué es lo que sucede en esa horquilla, en esa abertura que se forma, ¿sí? Fíjense que acá hay una de las hebras, que es esta, ¿sí? Que yo les estoy marcando acá, que se copia directamente, ¿sí? ¿Qué sucede? Primero, para que se abra la hebra de ADN, digamos, en ese RNA iniciador, se acopla una proteína que se llama helicasa, que lo que hace es no solamente abrir la cadena de ADN, sino que además la mantiene abierta, ¿sí? Evita que se enrolle. Para eso, la helicasa, una vez que comienza con esta abertura, atrás es como que va uniendo proteínas de unión a la cadena sencilla. ¿Para qué? Para evitar que esta cadena de ADN se vuelva a unir con la otra y se mantenga abierta, ¿sí? En definitiva es eso lo que hace. Entonces, bueno, aquí se une la ADN polimerasa, se le llama cadena líder a esta porque se copia directo, ¿sí? Del extremo 5' al 3', y una vez que se van sintetizando, que se van uniendo los distintos nucleótidos, que esto lo hace la ADN polimerasa, estos factores es como que estas proteínas se van eliminando y se van uniendo los distintos nucleótidos a ella. Entonces va quedando, ¿sí? Una cadena original, una cadena líder con una cadena original. El problema está en la otra cadena. Como siempre, la copia del ADN desde el extremo 5' al 3', acá lo tenemos al revés, porque tenemos el extremo 5' acá. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, la helicasa, ¿sí? Va manteniendo abierta la cadena y se une aquí una proteína llamada primasa, que lo que hace es detectar los sitios de iniciación, ¿sí? De la síntesis de la cadena, ¿sí? Son como pequeños iniciadores que tiene esta cadena, que se llama cadena retardada. ¿Por qué? Porque a medida que se va abriendo, se va copiando, ¿sí? En sentido contrario a esta, ¿sí? Y es como que va sintetizando de a pedacitos, ¿sí? Sintetiza de acá hasta acá, ¿sí? Del 5' al 3'. Deja un pedacito. Ahora sintetiza de acá hasta acá. Estos iniciadores, ¿sí? Quedan unidos a la cadena, y estos fragmentos de ADN que se van copiando se llaman fragmentos de Okazaki, porque fue Okazaki el que descubrió cómo se replica esto, ¿sí? Y luego, cuando estas dos cadenas de ADN se unen, digamos, esta y esta, este pedacito después
es como que se une con los nucleótidos que faltan, ¿sí? Y se cierra la cadena, ¿sí? No sé si se entendió más o menos el proceso, por ahí es difícil para explicarlo, pero en definitiva, entonces tienen que pensar que siempre el sentido de copia es del 5' al 3'. Y como acá tengo el 5' de este lado, no se puede copiar en este sentido. Se copia al revés. Entonces, para poder copiarlo al revés, a medida que se va abriendo la cadena, es como que va copiando de a pedacitos. Pedacitos que después se van uniendo, ¿sí? Entre este y este, ¿sí? Se van uniendo en fragmentos. Y de esa forma queda luego la hebra de ADN completa. Si acá tienen un esquema un poquito más, es un esquema en realidad, fíjense, 5', 3' va directo, y en este caso, del 5' al 3' es como que va al revés. Entonces va como copiándose de a pedacitos, y esos pedacitos después, ¿sí? Se van Profe, uniendo entre sí con el DNA que se va sintetizando. profe, cuando usted dice del 5' al 3' es la cadena nueva la que va del 5 al 3. La cadena nueva, sí señor. Perdón si no lo dije, es la cadena nueva la que se sintetiza así. Siempre de extremos 3', 5'. Es una regla. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Sé que es un tema re pesado, pero bueno, hay que darlo y hay que saberlo. Bueno, acá hay un esquema de cómo se une la helicasa, y por la forma que tiene la helicasa, que tiene como dos patitas, ¿sí? Y como especie de cabecita, lo que hace es mantener de esta forma, ¿sí? Se va uniendo, se va moviendo sobre la hebra de ADN, las va separando, ¿sí? Y las mantiene separadas gracias a esas proteínas que va uniendo acá atrás, ¿sí? Que creo que son estas que vemos acá, ¿sí? Y bueno, y después viene la DNA polimerasa, copia toda la secuencia y atrás va uniendo, ¿sí? Va eliminando estas proteínas y va uniendo con la cadena nueva. Esto es un poquito más ampliado. Y acá tienen cómo se une la RNA primasa, que es la que detecta ese fragmento de RNA iniciador, con la DNA helicasa. Fíjense que tiene como una forma como de llave, ¿sí? Se unen entre sí. Esta lee el iniciador y la helicasa va abriendo esta hebra de ADN, y la DNA polimerasa va copiando digamos, el DNA nuevo, ¿sí? Y lo va uniendo. Bueno, acá está un poquito más detallado, o en esquema, mejor dicho, cómo se van uniendo, ¿sí? Cómo se va copiando la hebra de ADN, ¿sí? Fíjense que esta es la cadena, vendría a ser la cadena líder, esta es la retardada que se va copiando. Fíjense cómo luego este complejo DNA polimerasa, que tiene varias enzimas, que se va uniendo aquí, después lo que hace es sintetizar este pedacito que falta, y después viene una DNA ligasa que forma también forma parte del complejo polimerasa, y lo que hace es unir estos dos fragmentos que quedan como desunidos, ¿sí? Para tener la hebra retardada ya unida y completa, ¿sí? Esto puede llegar a generar mucha errores, ¿sí? Dentro de lo que es la cadena. Lo bueno que tiene y lo maravilloso que tiene el código genético es que tiene la capacidad de salvar errores, ¿sí? Muchas veces sucede que por errores en la copia puede darse que se unan nucleótidos erróneamente, ¿sí? Como por ejemplo aquí tendríamos que tener una timina de este lado. Sin embargo, tenemos una citosina. Entonces, dentro de cuando se va haciendo la copia, hay otra DNA polimerasa, que obviamente forma parte del complejo DNA polimerasa, que se llama DNA polimerasa 3, que lo que hace es como que va repasando, va leyendo las cadenas nuevas, ¿sí? Y la cadena vieja, que la va a tener de molde, para ver si hubo algún error, digamos, al momento de unir o incorporar algún nucleótido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Se produce toda la copia del DNA, y por atrás viene la DNA polimerasa 3
revisando que se hayan hecho las cosas bien, básicamente, ¿sí? Es como un vedor, vamos a decir. Y una vez que encuentra, o si llega a encontrar algún nucleótido que está unido de forma errónea, ¿qué hace? Lo saca y trae el nucleótido, digamos, correspondiente, ¿no? Para que no hayan errores. Ustedes saben que el código genético es muy específico y es muy fiable, pero no pueden haber errores. Si llega a haber algún error, bueno, la manifestación fenotípica de ese error puede ser bastante importante, ¿sí? Hay muchísimas enfermedades genéticas, muchísimas, que se dan muchas veces porque vienen ya de base viene mal el ADN y no hay forma de salvarlo, ¿sí? Ya viene degenerado el código, se le llama código degenerado, y no, o sea, a nivel médico no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces, bueno, sí sucede, pero si bien hay muchas enfermedades genéticas, se manifiestan poco. A ver, hay algo que me está haciendo ruido, que creo que es ¿puede ser el aviso? Quedan 15 minutos igual. Ah, bueno, listo. Son 15 minutos. Ah, justo y media, perfecto. Perdonen, yo odio dar clases virtuales, por eso justamente. Bueno, sigamos un poco más. Ahora vamos a ver lo que es la transcripción. Vimos todo lo que es la replicación del ADN, o sea, cuando yo duplico el ADN para enviarlo a las células nuevas mientras se produce una división celular. Pero acá tenemos una cuestión, que tenemos que sintetizar proteínas también. Y yo les comentaba que cuando uno hace una síntesis de proteínas, lo que hace el ADN primero es que transcribe la información a una cadena simple de RNA, ¿sí? De RNA, ¿sí? Bien digo, y lee pedazos, ¿sí? de esa cadena de ADN, va leyendo esos pedazos que en definitiva se va a transformar ¿en qué? En una secuencia de nucleótidos, una secuencia de aminoácidos para formar una proteína, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy necesitando ciertas proteínas, ¿sí? La célula va transcribiendo esos pedazos de ADN, ¿sí? Esos genes en definitiva, donde yo tengo guardada esa información, ¿sí? Y la manda al ribosoma para que me sintetice nuevas proteínas, ¿sí? Hasta ahí más o menos es una cosa así más general. Bueno, ¿qué sucede? Cuando quiero sintetizar proteínas, el proceso comienza con la transcripción de la información que tengo en el DNA y la paso a una molécula de RNA mensajero, ¿sí? Mensajero porque sale del núcleo y viaja a través de la célula hasta encontrarse con el ribosoma para poder continuar con el proceso. Entonces, bueno, tenemos una una región acá promotora, si acá tenemos una hebra de una doble cadena de ADN estirada. Yo sé que de acá hasta acá yo tengo la información del gen para la proteína que quiero sintetizar, y tengo una región anterior, que es una región promotora, que es donde se une, ¿sí? Un factor sigma, ¿sí? Y se une a su vez con una proteína que se llama RNA polimerasa, ¿sí? Y este complejo, así como ustedes lo ven, se une a la región promotora y es como que le da el señal para que comience a copiar, ¿sí? Una vez que encuentran el punto de inicio de la copia, del punto de inicio de ese gen, que es un triplete de nucleótidos, el factor se une a la polimerasa, la RNA polimerasa, queda unida al factor, el factor sigma que está unido a él se libera, y la RNA polimerasa comienza a traducir la información, ¿sí? A transcribir, la información desde la cadena de ADN hasta una cadena simple de RNA mensajero. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado, pero en general el proceso es así, ¿sí? Bueno, acá tenemos, fíjense que el factor sigma tiene un tamaño tal que en un extremo y en el otro tiene la información, ¿sí? En nucleótidos de dónde tiene que unirse, ¿sí? Es como si tuviese
los pares de bases complementarios a esta cadena. Es por eso que se puede unir allí, ¿sí? Entonces, una vez que se une, chao, hijo, nos vemos. Avísame cuando te tengo que ir a buscar. Perdón. Se une, ¿sí? La cadena, se une este factor sigma a la cadena de ADN, ¿sí? Y luego, acá tenemos la RNA polimerasa, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que se detectan estos pares de base y que se puede unir la RNA polimerasa a ese punto, el factor sigma se va y de esa forma se puede comenzar la transcripción, ¿sí? de esa cadena de ADN, ¿sí? De esa hebra de ADN. Es como si fuese un iniciador, ¿sí? Es un pedacito de ADN que le da la señal a la RNA polimerasa de comenzar a copiar, ¿sí? Y le da la posibilidad de unirse. Bueno, aquí está un poco ampliada, está un poco más detallado el proceso. Acá tenemos por afuera en celeste la RNA polimerasa y acá tenemos la zona promotora, que sería donde se une la RNA polimerasa para comenzar a copiar, ¿sí? ¿Qué sucede cuando copia? Se va abriendo la cadena de ADN en la parte del gen que yo quiero copiar, ¿sí? Entonces, se va copiando desde el extremo 5' al 3', siempre es así, ¿sí? Se abre la cadena de ADN y se copia el pedacito de RNA mensajero, ¿sí? Una vez que se copió, se separa la RNA polimerasa del ADN, la cadena vuelve a constituirse, ¿sí? La doble hebra, y queda libre el ARN mensajero que después, bueno, si estamos en una célula eucariota, se procesa y se lleva se va al citoplasma a sintetizar la proteína con la información que lleva, ¿sí? A ver si hay algo más. Bueno, así como hay un sitio de iniciación, también hay un sitio de terminación que le indica a la polimerasa hasta dónde copiar, ¿sí? Y en qué momento separarse de la cadena de ADN, ¿sí? Bueno, para esto necesitamos, así como tenemos, como yo les comentaba recién, segmentos de iniciación de la copia, de la transcripción, también tenemos lugares de finalización, como les decía recién, que generalmente en las células procariotas se forma como una especie de bucle, ¿sí? Son cadenas complementarias de pares de bases que como que se repiten muchas veces, ¿sí? A esto le llaman bucle. Y en el extremo de este bucle tenemos otra secuencia de pares de bases que es un poco lo que me indica la terminación, ¿sí? Eso es de acuerdo a cada especie, ¿sí? Pero en general, la sección, digamos, la señal de finalización del proceso de transcripción, en el caso de las bacterias, se dan por esta especie de bucle. En el caso de las eucariotas, directamente es una secuencia, ¿sí? De nucleótidos donde me da, el final, ¿sí? No es un bucle como en el caso de las bacterias, ¿sí? Y acá tenemos un poco el procesamiento del RNA en las eucariotas, que yo les comentaba que habían como ciertas porciones de RNA y de DNA que no codifican para nada. Eso se copia en el DNA, en el RNA mensajero, perdón, y luego lo que se hace es procesarse para eliminar estos pedacitos que no codifican para nada, ¿sí? Y queda un RNA maduro, ¿sí? Con su codón de inicio, su codón de finalización, para poder luego traducir en la proteína, ¿sí? El código genético, acá les muestro un cuadro expresado como RNA mensajero. Si ustedes saben que en el RNA mensajero la timida se cambiaba por uracilo, ¿sí? El par de base. Fíjense que no es que nosotros tenemos solamente, creo que son 27 nada más los aminoácidos, pero la secuencia y la combinación de nucleótidos es mucho mayor. Entonces lo que sucede, un poco también sirve esto para poder salvar errores, ¿sí? Fíjense que así como hay un codón de iniciación, ¿sí? Que andaba por acá, el codón de iniciación, ¿dónde está?
iniciación, acá. En la columna de la izquierda. Sí, el auge es el codón de iniciación, digamos, es lo que lee la RNA polimerasa para comenzar a copiar, ¿sí? Que en este caso la U sería ATC, ¿no? ATG, perdón. Pero acá está expresado en RNA mensajero. Entonces, el codón de iniciación es el auge siempre. Fíjense que los codones de terminación son varios, son 3, ¿sí? UAA, UAG y UGA. Pero que a su vez estos también codifican para, digamos, varios nucleótidos, varios codones, ¿sí? Codifican para el mismo aminoácido. Esto sirve, como yo les comentaba recién, para salvar errores también, ¿sí? Entonces, en todo el mecanismo de lo que es la transcripción de la información y la traducción a proteína, no solamente tenemos el complejo RNA polimerasa, que lo que hace es salvar errores en la copia, ¿sí? Perdón, en la DNA polimerasa para salvar errores si se llega a producir algún error en el momento de replicar el ADN, sino que además, al momento de traducir esa información a proteínas, también hay formas de salvar el error y son estas que ustedes ven acá, que más de un codón codifica para un solo aminoácido, ¿sí? Bueno, los codones de terminación son estos que ustedes ven acá, así como tenemos el codón de iniciación, que es lo que le da la posibilidad a la RNA polimerasa de comenzar con la traducción. Tenemos estos que cuando la RNA polimerasa los detecta, sabe que tiene que finalizar la transcripción de la información, ¿sí? Bueno, ya tenemos el RNA mensajero que salió del núcleo y se fue al citoplasma. Ahora el tema es cómo hago yo para traducir esa información, ¿sí?, a proteína. Entonces, hay en el citoplasma, ¿sí?, un RNA que se llama RNA de transferencia, que lo que hace es unirse a ver si lo tengo acá, sí, que lo que hace es, él lleva, ¿sí?, la información genética eh, para todos los codones, ¿sí?, del RNA mensajero. Entonces, fíjense que acá tenemos este RNA de transferencia que se expresa como anticodón porque es el complementario del codón del RNA mensajero, ¿sí? Entonces, lo que hace es, lleva un triplete de pares de bases, ¿sí?, un triplete de bases, o el codón, que puede leer el codón del RNA mensajero y de esa forma ya tiene la información. Ustedes saben que por cada codón hay un aminoácido, o sea que este anticodón que yo tengo acá lleva pegado acá arriba, que ahora se los voy a mostrar, el aminoácido correspondiente. Y ahora vamos a ver el proceso para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿sí? Acá lo tienen, este es un esquema más simplificado para poder ver cómo se comporta. Generalmente tiene forma de trébol y en este extremo lleva el anticodón que va a ser capaz de unirse al codón del RNA mensajero para poder leer en definitiva y poder comenzar a unir los aminoácidos que llevan en este extremo, ¿sí? Miren, sí, gracias, corto y seguimos, ¿quieren? Ahí mando de vuelta. Porque, insisto, son cosas que no vemos. En el laboratorio por ahí es más fácil porque uno puede decir bien de dónde vienen las cosas. Esto es como que uno se lo tiene que imaginar, ¿no? Y aparte, bueno, no estamos en tema. Sepan que ahora, bueno, yo les comentaba, secuenciadores de campo, puedo saber, o sea, voy al campo, saco una muestra, la pongo en el secuenciador y me voy del campo con la secuencia de ADN, ¿sí? Y hay también distintos mecanismos dentro de la célula para copiar, para, digamos, transcribir la información, para traducir, bueno, hay distintas formas, ¿no? A mí en lo particular de esta parte, quizás me gusta un poco más la genética mendeliana, porque gracias a la genética mendeliana se han logrado hacer hibridaciones en organismos, en las plantas más que nada, ¿sí?, para mejorar las producciones y demás.
Entonces está bueno, que simplemente decir, bueno, voy a cruzar una planta que tiene esta característica que yo quiero conservar o que yo quiero que se manifieste más, entonces veo el tipo de cruzamiento, o sea, por eso quizás está más lindo para mí que soy agrónoma, porque bueno, es como lo que lo veo más en el campo, ¿no? Y es como que se ve, uno ve el resultado de lo que uno trabaje y de los cruzamientos dirigidos que va haciendo en pos de mejorar la producción de una planta, ¿no? Eh, pero bueno, esta parte es súper importante porque, bueno, quiera que no, es la base de la vida, ¿sí? Si no existiera este mecanismo, las células no podrían dividirse, no podrían generar proteínas, básicamente no podríamos vivir sin este mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, trato de verlo con ese cariño para poder explicarlo de la mejor forma y que ustedes lo puedan entender lo mejor posible, sabiendo de que no, por ahí no se lo tienen que imaginar al proceso. Pero por suerte hay videos, ahí le puse un videito al final, que está muy lindo y que en 2 minutos resume lo que yo me la pasé hablando como 1 hora y pico, pero bueno. Bueno, vamos entonces a continuar con esta última parte que queda. A ver, voy a apagar esto porque estoy con baja señal. ¿Vieron mi foto ahí que aparece? ¿La ven? Bueno, sí, brilla. Ojalá lo podamos ver. Voy a ver si creo que tengo unos, no, podría hacerlo, sí, las chicas tienen la luz UV ahí dando vueltas, yo tengo unos tubos que me han quedado de una colimetría que hice, de un confirmatorio. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de medios de cultivo selectivos diferenciales? Bueno, ese que ustedes ven ahí es un crecimiento de Pseudomonas aeruginosa en medio cetrimide, ¿sí? El cetrimide es un detergente que lo que hace es inhibir la flora bacteriana acompañante, solamente crece Pseudomonas aeruginosa. Y tiene Pseudomonas aeruginosa en ese medio de cultivo, tiene la capacidad de eliminar un pigmento que es fosforescente bajo la luz UV. Y se ve así. Esa placa que ustedes ven ahí son aislados de mi trabajo de tesis de maestría, que bueno, estábamos tratando de buscar Pseudomonas porque Pseudomonas es una de las más, o sea, es una de las más usadas, incluso para lo que es bioremediación de suelos, si bien es patógena del intestino, pero es, digamos, súper versátil, como la mayoría de los microorganismos, y crece, o sea, crece muy bien sobre petróleo, ¿sí? Así que, bueno, lo conseguimos aislar, por supuesto, lo tenía como testigo en realidad, lo aislé y después lo usé como testigo, para ver cómo, y lo comparé con mis otros tratamientos. Después les cuento, si quieren, un poco en otra oportunidad, cómo fue mi trabajo de tesis de maestría. Pero bueno, esa es una placa mía, digamos, un aislado mío. Bueno, vamos a seguir un poco esto, pero después quiero que veamos un poco el cronograma, porque ya me confirmaron los días, así que mostrárselos para que ustedes vean cómo... toda la pantalla... Compartir. Bien. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Bueno, acá en el proceso de traducción tiene mucha influencia, habíamos dicho, el ribosoma. ¿Se acuerdan que el ribosoma en definitiva es el que se encarga de sintetizar las nuevas proteínas? ¿Qué pasa? Cuando comienza el proceso de traducción, el ribosoma, ¿se acuerdan que yo les comentaba que tenía 2 subunidades, una mayor y una menor? Se unen esas 2 subunidades, ¿sí? Y el RNA mensajero es como que pasa por el medio de esas 2 subunidades, ¿sí? Esto ya pasa en el citoplasma, ¿sí? ¿Y qué sucede? Junto con con el ribosoma, ¿sí? El ribosoma tiene como 3 sitios de unión, ¿sí? En esos sitios de unión se va uniendo el RNA de transferencia, que es el que lleva el anticodón y el aminoácido para el codón del RNA mensajero. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede acá? Supónganse bien, generalmente es, digamos que, supongamos que es de izquierda a derecha, ¿sí? La lectura. El RNA mensajero se une al ribosoma y detecta el ribosoma el codón del RNA mensajero. Entonces, se une así
se une a este sitio, ¿sí? El RNA de transferencia que lleva el anticodón y el aminoácido para el cual codifica, ¿sí? Y se une acá. El ribosoma va para allá, leyendo, ¿no? Entonces, bueno, esto, así como está, pasa de este sitio P, donde se unió, al sitio E. Y en el sitio E se vuelve a leer o sea, mientras tanto, en realidad, en el sitio A se va leyendo el codón siguiente, ¿sí? Esto viaja para allá, entonces de nuevo, en el sitio P, donde ya se venía leyendo este código, se une el tRNA mensajero con el anticodón para el codón del RNA mensajero. Y en este caso, lleva este aminoácido, que creo que es asparagina, no alcanzo a leer. Entonces, ¿qué hace? Cuando se produce, o sea, cuando ya tengo el segundo aminoácido instalado acá, se produce una unión peptídica entre estos dos aminoácidos, ¿sí? Y se comienza a formar la cadena. Así sucesivamente con los distintos codones del ARN mensajero, fíjense que se van uniendo, ¿sí? El enlace peptídico. Una vez que está hecha la unión entre estos dos primeros aminoácidos, el ARN de transferencia, que queda libre de su aminoácido, lo que hace es, se separa del RNA mensajero, esperen que me fui, se separan del RNA mensajero y queda libre ese RNA de transferencia descargado y va a buscar otro aminoácido que le corresponde, ¿sí? Mientras tanto, a medida que esto se va liberando, se van uniendo, se van leyendo y se van uniendo los distintos aminoácidos a esta cadena, ¿sí? Y una vez que se lee el último codón del ARN mensajero, se produce la última unión y el RNA mensajero queda libre en el citoplasma y esto después se termina de empaquetar y se transforma en una proteína en el ribosoma, ¿sí? ¿Se entendió? Es como una cadena. Ahora lo vamos a ver en el videito que les puse, ahí se ve bastante gráfico. Acá les puse que esto creo que ya se los había mostrado, ¿sí? La subunidad mayor y menor del RNA mensajero, ¿sí? Que el largo de la subunidad, digamos que en realidad este es 30S y 50S, S es la velocidad de sedimentación, ¿sí? Lo han secuenciado, ¿sí? Y esto de que tenga una subunidad de RNA de 16S más 21 proteínas y demás es característico de cada especie. De hecho, secuenciar el ARN de las especies es un carácter taxonómico también porque me indica frente a qué microorganismo estoy, ¿sí? Eso es distinto y es característico para cada microorganismo. Acá fíjense que lo que yo les marco acá, que hay dos subunidades que son las que se unen y el ARN mensajero por lo general pasa por entre medio, ¿sí? Para copiarse. Bueno, acá hay un esquema un poco más, más detallado sobre, bueno, sobre toda la estructura, ¿sí? Y acá voy a ver si puedo, creo que tengo el enlace, ¿sí? Fíjense que les voy a mostrar en 2 minutos, que es lo que estuve hablando como una hora, ¿sí? DNA proteína, ahí estamos en una célula. Si nos metemos adentro de la célula y adentro del núcleo, fíjense, esta es eucariota, ¿verdad? Porque tiene todas las organelas. Nos metemos adentro del núcleo para ver qué es lo que pasa, y yo les comentaba que dentro del núcleo están los cromosomas, eso ya es el ADN supercondensado, ¿sí? Si yo saco una hebra de ADN, fíjense ahí tienen las histonas, ¿sí? ¿Me podré poner en pantalla completa esto? Sí, creo que sí. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Fíjense que me marca el gen, que es una porción de ese ADN, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer ahora es unir una RNA polimerasa que me va a copiar, ahí tenemos las bases, me va a copiar, ¿sí? La información de ese gen, ¿sí?
cambiando la adenina por uracilo, se produce ese RNA mensajero que se limpia después la secuencia y ese RNA mensajero viaja, ¿sí?, por los poros del núcleo, se va al citoplasma, se encuentra con las dos subunidades del ribosoma. Fíjense que ahí se une, ¿sí? Ese es el mensajero. Y fíjense que ahí en el suelto en el citoplasma está el de transferencia con el anticodón del RNA con su aminoácido pegado en el extremo. Fíjense que se va leyendo, se va uniendo. A ver, creo que así se ve mejor. No, se ve igual. Fíjense que se va uniendo, ¿sí? A medida que se van uniendo y que va leyendo, se van uniendo los aminoácidos, ¿sí? Y una vez que se terminó de leer el código, ese aminoácido después se empaqueta, se procesa y forma en definitiva una proteína. Eso es un poco un resumen de lo que fuimos viendo, de lo que vimos ahora, ¿sí? Bueno, y esa es la última. ¿Se entendió? ¿Más o menos? No es uno de los temas que más me gusta darles cuento, porque es como muy pesado para mí. Pero bueno, si se entendió bien, me conformo con eso, ¿sí? O sea, yo entiendo que por ahí a veces me enredo un poco al hablar, sobre todo en estos temas. Yo soy más del laboratorio, pero si se entendió, me voy pero súper satisfecha. Y si no se entendió, me dicen qué es lo que no se entendió y lo volvemos a ver, ¿sí? Espérenme que dejo de compartir. Dejar de compartir. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Les pareció bien la clase? ¿Estuvo bien? Hola, profe. Sí, yo particularmente puedo entender, pero le quería consultar de algún libro o algo donde podamos consultar bibliografía para terminar de cerrar el tema en caso de ser Sí, necesario. igual esto, insisto, no entra en el parcial. Este tema en particular no entra en el parcial, tampoco lo suelo tomar en el final, porque no es objeto del curso, ¿sí? Si lo quieren ahondar un poco más, les recomiendo el Brock, siempre es el que uso yo de base. Leo por ahí de otros libros, pero la verdad que el Brock es el que más me gusta porque tiene mucho gráfico y están bien explicadas las cosas, y es como que te va llevando de lo general a lo particular. Si se quieren complicar la vida, el Alberts de biología molecular, pero no creo que digamos que lo quieran hacer, salvo que se dediquen a esto, ¿no? El Alberts es muy buen libro, pero bueno, es sumamente es específico de biología molecular. Si ustedes quieren ahondar en este tema en particular, como para conocer un poco lo que se vio acá, con el Brock les alcanza. Me gustaría mostrarles, si tienen un ratito más, y si están de acuerdo, el tema del cronograma, que yo ayer lo modifiqué un poco anoche, me quedé un rato y lo modifiqué porque, bueno, me parecía que lo tenía que modificar en breve. De la confirmación de la suspensión de clases no le han dicho nada, ¿no? No me dijeron nada, tengo una bronca. No saben la bronca que tengo. Primero que no me dijeron nada y hasta acá no hay nada. O sea, yo no sé, por eso digo, por eso les decía hoy a la mañana, yo no sé si es que soy yo que, o sea, digamos, es Facias que es exagerado, pero bueno, Facias ya dijo, o sea, den clases virtuales. Fíjense que van a ser las 11 de la mañana, dijeron incluso en el alerta, que yo lo confirmé, porque yo mucho a Fraseto, la verdad, que Dios me perdone, y que Fraseto me perdone, en realidad no le creo mucho, porque por ahí la gente de la IC se equivoca. Al señor Fraseto yo lo tengo acá, vive acá a una cuadra de mi casa, entonces todas las mañanas nos manda, digamos, el pronóstico del tiempo para el día, la semana, y muchas veces nos envía también, bueno, la mayoría de las veces nos envía las alertas, que son las alertas que yo le envié ayer, y yo la confirmé incluso
con el Servicio Meteorológico Nacional. Cuando fue ayer como a las 3 de la tarde, entra un mail bueno, un poco lo que yo les contaba, digamos, ayer en el audio, entra el mail de FACIA diciendo que, bueno, que los docentes que puedan modificar sus actividades a virtual, que lo pasen a virtual. Yo dije, ¿qué hago yo? Porque, a ver, si bien yo no soy de FACIA, pero estoy limitada por FACIA por el tema del uso del laboratorio. Entonces, bueno, consulté ahí nomás al departamento y le digo, miren, a mí me llegó este mail, se los mando, le digo, yo quiero saber si digamos, FAIN sabe algo, porque en función de eso yo o doy la clase presencial, si los chicos quieren la doy virtual, pero nosotros en FAIN también nos obligan, no es que nos obligan, nos piden, bueno, que la demos presencial, que a mí me parece que está bien. Y bueno, y me dijeron, voy a averiguar y después te aviso, nunca me avisaron nada. Yo dije, bueno, yo quedo supeditada a FACIA. Y después por otro lado pensé, digo, bueno, si ustedes la querían virtual a la clase, perfecto, porque aparte llega a haber viento, puede ser que la alerta se dé o no, pero si no llegaba a haber viento y ustedes íbamos a estar igual, o sea, no, iban a tener que moverse, bueno, entonces, bueno, en estas circunstancias yo trato de acomodarme para que a ustedes les sea más cómodo, digamos, tener la clase. Pero como les digo, hasta acá ni siquiera un mail. Estuve hasta última hora ayer, que me acosté tarde, y hoy a la mañana me levanté bastante temprano y no había nada, no me contestaron nunca nada, no me dijeron ni sí ni no, mirá, venid a la clase o dala virtual o hacé lo que quieras. Así que bueno, nada, esto quedó así. Y el señor Fraseto me debe una disculpa porque yo modifiqué mi cronograma en función de la alerta esa que les mandé, la alerta que nos mandó a nosotros y la alerta que se ve en la página de la IC también. Pero hasta acá nada, chicos, así que bueno, perdimos, entre comillas, un día de laboratorio. Igual cuando hablé con la gente de FACIA me dice, no, mira, te conviene cancelar, me dice, porque si llegan a dar asueto, lo más posible es que cierren todo y les pidan que se vayan, y vos te tenés que quedar a autoclavar. Así que bueno, nada, veremos para la próxima. Lo bueno es que pude acomodar el cronograma, así que voy a dejar de hablar y se los voy a mostrar. A ver, compartir y les muestro acá. Bueno, estas que están acá en azul son las clases que ya hemos tenido, yo las voy como marcando. En cierta forma estuvo bueno porque se acuerdan que yo les iba a dar como todo medio concentrado. Entonces, bueno, viene bien esta clase que no hayamos tenido teoría porque, bueno, les puedo adelantar un poco de que no hayamos tenido laboratorio porque les puedo adelantar teoría. La idea es que el lunes, que es 23, veamos microscopía óptica, contraste de fase, fluorescencia, microscopios electrónicos de barrido y de transferencia, etcétera, y otros, y observación microscópica, ¿sí? Como para ir metiéndonos en tema. El jueves, acuérdense que yo voy a estar de licencia, por lo tanto no vamos a tener clases, ¿sí? El lunes 30 quedó entonces siembra y aislamiento y explicación del laboratorio 3, ¿sí? Siembra, aislamiento y control de la esterilización. Y después en octubre vamos a tener, bueno, los 3 laboratorios que nos faltan, uno detrás de otro. El 3 vamos a hacer el de preparación de medios de cultivo, que tendremos que haber hecho hoy. El 7, bueno, ya vamos a entrar en crecimiento microbiano y un poco en diseño de reactores. El 10 vamos a tener el laboratorio 3, que es siembra, aislamiento y control de la esterilización. Y el 17 vamos a hacer el laboratorio 4, que es la realización de preparados y tinción de microorganismos, de lo que podamos aislar y ver, digamos, de los resultados del laboratorio 3, ¿sí? Ahí hice una pequeña modificación en el laboratorio 3, porque, pues, ¿se acuerdan que yo les había dicho que este laboratorio necesitábamos ver los resultados, ¿sí? Ahí charlando un poco con las chicas de FACIA, que también dan microbiología, me dieron una idea que ellas utilizan para no hacer venir los alumnos un día más. Lo que hacen es, en vez de poner los microorganismos en la estufa, que en 48 horas los tenemos recontracrecidos y ustedes tienen que tomarse el tiempo de venir a verlos,
vamos a dejar las placas a temperatura ambiente. Entonces el crecimiento va a ser más lento. Yo las voy a ir controlando y aquellas placas donde vea que hay mucho crecimiento o que ya haya un crecimiento como para observar, las voy a meter en la heladera para pararles el crecimiento totalmente. Pero bueno, la idea es que no tengan que venir un día extra para ver los resultados. Los vamos a ver directamente cuando arranquemos el laboratorio 4, vamos a mirar esas placas, ¿sí? Ustedes van a tomar material de ahí, ¿sí? Para poder hacer los preparados, o si no, como las chicas me van a prestar unas placas, en el laboratorio 3 vamos a hacer directamente el aislamiento de las placas que tengan ellos, ¿sí? Yo después les digo mejor el esquema, pero bueno, es una cosa así que tengo pensada. La idea es para que podamos hacer en esos 3 días toda la práctica del laboratorio que falta y que no tengan que venir días extra para hacer un aislamiento o para ver los resultados, ¿sí? Y ese mismo día, el mismo día que hagamos el laboratorio 4, nos tomamos un ratito, yo supongo que me queda media horita en el medio, y si no ponemos un horario a la tarde no hay problema, para hacer las consultas para el primer parcial, porque recuerden que el lunes 21 tenemos ya el primer parcial, ¿sí? En el caso de que por X causa no tengamos tiempo de realizar la consulta, ustedes saben que me pueden ir consultando en el mientras tanto, por WhatsApp si quieren, o podemos incluso hasta hacer una pequeña videollamada en algún horario extra, si ustedes quieren, que nos podamos juntar todos, una o dos, las que necesiten, para hacer las consultas, siendo que no vamos a tener una clase, como hago yo siempre, que dejo una clase para realizar las consultas para el parcial, ¿sí? Si a ustedes les parece, están de acuerdo, lo vamos manejando así. Y bueno, y eso sería la modificación del cronograma. Ahora en un rato se lo subo a Petco. Bueno, si no tienen ninguna consulta, damos por finalizada la clase ya. Y bueno, como ustedes saben, yo quedo a disposición por cualquier medio de comunicación que necesiten para cualquier consulta, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, Andrea. El día lunes, ¿vamos a tener el horario normal de clase o vamos a tener extendido? No, horario normal de clase porque alcanzamos a ver todo. Yo Bien. tenía miedo de extenderme un poco más por el tema de que tenía que dar genética primero, pero como usamos esta clase, ya es como que puedo usar, digamos, el lunes para dar microscopía, tenía pensado darlo en una sola clase Bien. a esa clase. Bueno,